Buenas tardes, colegas. Un saludo a todos aquellos que se han conectado hoy y que incluso están conectados hace unos minutos en esta experiencia de reinicio de diálogos con profesores de todo el país que quieren en esta ocasión conocer más a profundidad los contenidos del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial que fue aprobado recientemente, el 3 de mayo de este año. Manuel Paiva y yo estamos aquí en un ciclo que se inicia hoy, pero que va a continuar las siguientes semanas con el tratamiento de los contenidos uno a uno, de los principales contenidos del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. El día de hoy vamos a empezar este diálogo presentando un panorama general del reglamento y de sus principales contenidos. Pero luego en las siguientes sesiones, que siempre serán los jueves de 3 a 5 de la tarde, vamos a ir desarrollando temas específicos del reglamento, de modo que ustedes puedan hacer preguntas también, no solo generales, sino más específicas de cada uno de los temas. Es muy grato para nosotros volver a conectarnos con ustedes. Sabemos que en este momento hay conectados sobre todo profesores de Lima, de la ciudad de Lima y también del Cusco, y en menor número de otras tantas regiones, así que los invitamos también a los que ya están conectados a avisar a otros colegas que se conecten, porque queremos tener un diálogo con el mayor número de profesores posible y absolver sus inquietudes respecto a la nueva normatividad. Bueno, muchas gracias por su presencia y empezamos entonces el diálogo del día de hoy. Manuel Paiva va a hacer una presentación breve y luego esperamos recibir sus preguntas y las responderemos en la medida de nuestras posibilidades, es decir, hasta que den las 5 de la tarde, donde indefectiblemente tenemos que cerrar el programa. Entonces, con ustedes, Manuel Paiva. Estimados colegas, muy buenas tardes. Como dice Marita, vamos a reiniciar este diálogo con todos los docentes, tratando de explicar con el mayor detalle los alcances del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y el proceso de su implementación. El día de hoy haremos rápidamente una mirada general de este reglamento, publicado el 3 de mayo, y a continuación esperamos recibir sus preguntas para tratar de irles dando una respuesta ordenada. Lo primero que deberíamos decir es que el reglamento se sujeta, como es normal, a los parámetros de la Ley de Reforma Magisterial que se aprobó y publicó el día 24 de noviembre. Este reglamento trata de desarrollar aspectos generales contenidos en la ley. En ese desarrollo, el reglamento ha incidido en algunos aspectos. Permítanos rápidamente señalar 5 aspectos, y esos 5 aspectos tratar de destacar los más interesantes, con cargo a que en las siguientes sesiones trataremos en detalle cada uno de esos aspectos. Un primer aspecto que queremos decir es el título primero, que se refiere a la formación inicial en servicio y al asunto de las becas que están previstas para efecto de las becas de maestría y doctorado. Ahí lo que tendríamos que destacar son lo siguiente. Incidimos ahorita en las becas por cuanto es previsible, ya que en este presente año al finalizar el año, se haga la primera convocatoria para acceder a becas de maestría y doctorado, que según la ley deben ser convocatorias anuales. El reglamento ha desarrollado con mayor detalle cuáles son los beneficios de quienes postulan a estas becas, a los profesores que quieran postular a estas becas, y cuáles son las exigencias que el acceder a esa beca por concurso público le irroga al docente. O sea, el docente debería, leyendo el reglamento, identificar esos requisitos, de los grandes beneficios que le permite, por ejemplo, una licencia con goce de remuneraciones durante 2 años, pero también ser consciente de las exigencias que plantea. Hay un título segundo en el reglamento que habla de la carrera magisterial y de las evaluaciones. Y ahí destacaríamos 3 aspectos. Primero, hay un plazo de 60 días para las
DRE y las UGELES del Perú para que cada profesor reciba de manera nominal sus resoluciones en las que se oficialice su ubicación en la escala magisterial de esta nueva ley. El reglamento ha puesto ese plazo por cuanto algunas UGELES o DRE todavía no habían entregado esta resolución, que ahora será entregada y que en el reglamento se señala los aspectos que debe contener esa resolución. Otro aspecto importante es que, como ya lo saben los profesores, la carrera tiene 4 áreas de desempeño laboral. En el reglamento se establece que dentro de esas áreas hay que precisar los cargos: el cargo del área de gestión pedagógica, de gestión institucional, los cargos del área de formación docente y los cargos del área de investigación e innovación educativa. Para ello el reglamento da un plazo de 120 días para hacer esa precisión de los cargos. Igualmente, el reglamento detalla con mayor profundidad las evaluaciones generales previstas en la ley, que son, como ustedes saben, 4 de ellas, 4 tipos de evaluaciones: evaluación de ingreso a la carrera, evaluación de acceso a cargos, evaluación del desempeño docente y evaluación de ascenso en la carrera magisterial. Para este año, como según las preguntas que vengan, ya se tienen previsto el inicio de 2 de ellas, 2 de esas evaluaciones, ¿no? Para cargos directivos y 2 concursos excepcionales para reubicación en la escala magisterial. Hay un título tercero donde está ubicado el término de la carrera. Sobre ello, en los últimos días se ha comentado mucho sobre los causales en que un profesor termina la carrera y por lo tanto su servicio en público, en centros educativos del Estado. En ese caso, se ha comentado entre estos causales, se ha destacado una de esas causales del retiro, que es el retiro por límite de edad. Ya la ley había señalado con claridad que el límite de edad para efecto del cese ya no son 70 años, son 65 años. Y esos 65 años, por ley, tiene que aplicarse. El reglamento lo que establece es el detalle de avisar con 15 días de antelación al profesor antes de su cumpleaños para que el profesor sepa que se le va a expedir su resolución de cese y para que el profesor reciba todos los beneficios que la ley tiene señalado para este caso. Otro capítulo se refiere a las remuneraciones, asignaciones e incentivos, y sobre él deberíamos decir que está previsto en este año que salga un decreto supremo que está pendiente, donde se va a completar el cuadro de incremento que ya se inició este año con la RIN. Como sabe todo profesor del Perú, este año en enero se ha comenzado a pagar la nueva remuneración íntegra mensual. La ley dice que a partir del 1 de enero del año 2014 se pagarán las nuevas asignaciones y los nuevos incentivos. Por lo tanto, habrá un decreto supremo que precise los montos de esas asignaciones y de esos incentivos. También es bueno que se sepa que la compensatoria por tiempo de servicio, que es un monto que se recibe cuando el profesor solicita su cese, ha sufrido incrementos gracias a que ahora el cálculo se hace en función de la RIN. Por cada año de servicio el profesor recibe el 14% de su RIN. Inclusive ahora se paga y se norma de manera más clara en el reglamento un concepto que no era muy entendido por los profesores, que es el pago por vacaciones truncas. Ahora, cuando yo solicito mi cese, junto con mi compensatoria por tiempo de servicio, mi CTS, deberán pagarme el monto que corresponde por la proporcionalidad de meses que he elaborado y que tienen que ver con el pago de mis vacaciones. Eso, adicionalmente al hecho de que cada profesor está ligado a un régimen pensionario y en ese régimen pensionario recibirá la pensión correspondiente por la vía de la 19990, por la vía de una AFP o de acuerdo al decreto ley de la 2530. Finalmente, en esta apretada presentación, el reglamento desarrolla con bastante detalle diversas situaciones administrativas que tienen que ver con la vida del docente. Sobre eso, permítanos destacar 3 situaciones administrativas. Una son las reasignaciones. Ahora las reasignaciones por interés personal y por unidad familiar, queda claro que serán ya reasignaciones
que se concretarán una sola vez al año. No habrán reasignaciones en diferentes tiempos o periodos del año, sino una sola vez. El decreto lo precisa. Lo segundo es una variación en relación a los destaques. Normalmente, cuando un profesor solicitaba un destaque para desempeñar sus mismas funciones en otra localidad, el pago se hacía en la entidad de origen del profesor. Ahora, un cambio radical en el reglamento es que usted, si solicita ser destacado, en la entidad donde usted va a ser destacado, que le llamaríamos de destino, ahí tienen que pagarle al profesor destacado, porque ahí se paga, en el cargo de destino se paga la remuneración y las asignaciones. Ya no se paga en el cargo de origen. Ese cambio hay que leerlo con detenimiento también en el reglamento. Y finalmente, quisiéramos comentar el hecho de las licencias con goce de haber y permisos, y sobre ello, cuando se puso en consulta el proyecto de reglamento, se acogieron varias de estas sugerencias, y una de ellas tiene que ver con los permisos. Por eso es que en el reglamento publicado el 3 de mayo en el Diario Oficial del Peruano, hay dos permisos que están claramente señalados, ¿no? El profesor tiene derecho al permiso por el día onomástico y también, como es tradicional, por el día del maestro. Estos aspectos han generado muchos comentarios en los últimos días, estos y otros aspectos, evidentemente, pero a manera de recordatorio hemos hecho mención a algunos de ellos con la esperanza de que a partir de ello recibamos algunas preguntas de parte de ustedes. Cerramos aquí esta breve presentación y nos concentraremos en los próximos minutos a tratar de responder a las preguntas, a las inquietudes personales o colectivas de los colegas que en este momento siguen esta transmisión. Esperamos poder aclarar las dudas que tengan los colegas que están muy atentos a esta presentación. Buenas tardes, colegas, y esperamos vuestras preguntas para dar respuesta. Alberto Yabar nos escribe, no sabemos de dónde, pero nos pregunta lo siguiente: deseo saber cuándo habrá concurso para ocupar cargos jerárquicos. Soy profesora contratada y mi pregunta es cuándo es el sueldo de un contratado. Parece que esta es otra pregunta, perdón. Entonces, primero al profesor Yabar, el concurso para ocupar cargos jerárquicos probablemente se va a realizar el año 2014. Lo que hemos definido más bien con más claridad es que el próximo año, en el 2014, vamos a dar prioridad a la renovación de cargos de la SUGEL, es decir, tanto al cargo de director de UGEL como al de director de gestión pedagógica o jefe de gestión pedagógica y a los cargos de especialistas. Tenemos muchas evaluaciones que realizar, digamos, por lo menos en este primer momento de reestructuración y organización de la carrera pública magisterial, y entonces no le puedo afirmar todavía con certeza de que este concurso para cargos jerárquicos se realice el año 2013. Podría ser que se postergue al 2014. Una segunda pregunta viene de una profesora contratada y quien pregunta cuál es el sueldo de un contratado y piensa que la labor que se realiza, que realizan todos los docentes en la institución educativa, es la misma que un profesor nombrado y por eso no debería haber diferencia en el pago. Si bien, como usted dice, hay un trabajo similar o igual o equivalente entre un profesor contratado y uno nombrado, lo que el Estado quiere es efectivamente tener un proceso de selección que permita tener a los mejores profesores en la carrera pública magisterial. Entonces, si usted desea tener los beneficios de un profesor nombrado, tiene usted que postular a la carrera e ingresar a ella. Y los requisitos para ingresar a ella implican y obligan a pasar por una evaluación. Sé que usted también es evaluada para el contrato, pero es evaluada para un contrato corto de un año, no para entrar al cuerpo docente al servicio del Estado de manera permanente. Entonces, si usted desea recibir el mismo sueldo o la misma remuneración íntegra mensual que recibe un profesor que está en la carrera,
tiene que ingresar a ella. ¿Cómo es el caso de los especialistas de la SUGEL, que no recibimos un incentivo por el cargo, ya que nos han quitado el CAFAE? Bueno, hay una diferencia entre el incentivo, la asignación por el cargo y el CAFAE. En realidad, efectivamente, aquellos profesores que ocupan cargos de especialistas y están en la carrera pública magisterial no tienen derecho al CAFAE. Hay una disposición legal, Manuel les puede indicar cuál es el número porque yo no la recuerdo bien, pero hay una disposición legal que prohíbe que se reciba el CAFAE si uno es parte de una carrera pública específica. Y la carrera pública magisterial es una carrera pública específica. Por lo tanto, los que están en la carrera no tienen derecho, según esta disposición, a recibir el CAFAE, el beneficio del CAFAE. Sin embargo, usted sí debe recibir su asignación al cargo. Juanita pregunta, ¿cuál será el monto de pago para el personal jerárquico de educación superior? Profesora Juanita, como usted sabe o lo indica la ley de reforma magisterial, el profesorado que pertenece a instituciones de educación superior como los institutos y escuelas de educación superior pedagógica o tecnológica se van a regir por una propia ley de carrera, y es esa propia ley de carrera que todavía no ha sido presentada al Congreso la que regirá e indicará cómo es que se definirá el monto por asignación para personal jerárquico de institutos de educación superior. ¿Cuándo se realizará el examen para ascender al segundo nivel? El ascenso, las evaluaciones de ascenso se tienen que realizar a posteriori de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es requisito para el ascenso, no es posible ascender sin evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño se va a realizar una vez que usted cumpla 3 años en la escala en la que la ha ubicado la ley de reforma magisterial. Tenemos otra pregunta, ¿por qué la jornada laboral para los docentes de secundaria no se hace función a 30 horas si igual se pagan las horas por los contratos a docentes? El reglamento no es muy específico en cuanto al tema. Saludos de Jack Delgado de ICA. Profesor Delgado, gracias por su pregunta. La ley y el reglamento establecen que en el caso de la secundaria hay un mecanismo para ir incrementando las horas, ¿no? Efectivamente, hoy en día los profesores de secundaria tienen una jornada de 24 horas. Esas jornadas se pueden ir incrementando, pero con un acuerdo y una disposición de parte de las direcciones regionales de educación o de los gobiernos regionales. Estos tienen que determinar si hay necesidades de servicio mayores a las 24 horas. Si la dirección regional y el gobierno regional, por lo tanto, de los cuales ellas dependen, definen que sí hay necesidad de tener más horas en la enseñanza secundaria, lo determinarán así y determinarán además el número de plazas que requieren más horas, digamos de 26 horas, por ejemplo, número de plazas y de jornadas de 26 horas que requiere esa región, y en función a esa decisión se irán haciendo los incrementos en las horas, en las jornadas laborales de los profesores de secundaria, pero repito, siempre en relación con las necesidades que la región tenga de más horas en la jornada laboral de sus profesores de secundaria en sus instituciones educativas. Nos saluda una profesora de Lima. Buenas tardes. Estoy en la segunda escala, dice ella, y fui ascendida de nivel con la aprobación de la ley de reforma. Entonces, por lo tanto, usted está, estuvo en la segunda escala, en la primera escala ya ha sido ascendida a la segunda. Entiendo que es así. Quisiera saber cuánto tiempo es preciso esperar para un ascenso a la siguiente escala magisterial. Soy una profesora calificada con segunda especialidad y maestría. Agradezco de antemano su respuesta. Bueno, primero tienen que transcurrir 3 años en la segunda escala. Cumplidos los 3 años, es decir, al momento que está terminando su tercer año, usted va a tener que pasar por una evaluación de desempeño.
Si usted aprueba esa evaluación de desempeño, tiene digamos, un porcentaje ganado por su ascenso o un requisito para su ascenso ganado muy importante, porque ha pasado usted la evaluación de desempeño satisfactoriamente. Luego usted tendrá que chequear cuántos años se requieren en la segunda escala, que son 4 años, de modo que si a los 3 años hace usted su evaluación de desempeño y es evaluada satisfactoriamente, el siguiente año, terminado el 4.º año de permanencia en el segundo nivel, podrá usted postular al ascenso. Y usted tiene calificaciones importantes porque tiene segunda especialidad y maestría, ¿no? Por ejemplo, tiene usted, estando en la segunda escala de la ley de reforma magisterial, y si usted provenía de la carrera pública magisterial, efectivamente, y tiene esos grados, podría usted pensar en presentarse al concurso de directores, que será el primer concurso que vamos a convocar este año. Alberto Yavar nos vuelve a escribir y nos pregunta si un profesor de 4ª escala magisterial que proviene de la ley de la carrera pública magisterial puede concursar una plaza directiva. Claro que sí, usted puede concursar estando en la 4ª escala magisterial al puesto de director o subdirector que se van a poner en concurso este año. Existen directores y subdirectores que tienen sus colegios particulares, y lo lamentable es que el material concreto del MED y los proyectos que presentan los docentes se los llevan para su institución particular. Además, desde su trabajo dirigen su institución particular sin atender su trabajo en la IE. ¿Contempla esto el reglamento? En realidad el reglamento no alcanza al trabajo que los profesores realizan fuera de sus horas en el servicio público. Este reglamento, como la ley, rige la relación entre los profesores y el Estado, y no rige los trabajos complementarios que los profesores puedan tener. Sí le puedo adelantar que si esta persona atiende más y se preocupa más por su trabajo en la escuela particular o en su propia escuela, en el momento en que pase por la evaluación de desempeño, quizás que incluye no solo la evaluación de desempeño y las otras evaluaciones, que no incluye solamente cómo se comporta en aula, sino también cómo el profesor se comporta y cuál es su desempeño en términos de su contribución a la gestión de la escuela, probablemente esa contribución a la gestión de la escuela va a ser menor porque está más preocupado por su colegio particular, y eso en algún sentido va a afectar también su evaluación de desempeño. Bien, con esto termino las preguntas que tenía en mano y paso a Manuel para que responda las suyas. Tenemos acá otras preguntas que han llegado y trataremos de responderlas. Dice un profesor: buenas tardes, quisiera saber cuántas horas se desempeñará un profesor de escuelas unidocentes, porque actualmente nosotros estamos nombrados con 40 horas, pero la UGEL CASMA en la actualidad no nos paga como debe ser. En el reglamento se ha establecido con claridad que cuando usted es profesor en un centro unidocente, el nombramiento va a ser siempre por 30 horas, pero inmediatamente al profesor de centro unidocente se le encarga la función de director, y por ser director, es encargado como director, se le reconoce la jornada de 40 horas, o sea, se le completa las 10 horas faltantes. Esto quiere decir que un profesor de centro unidocente siempre se le pagará por 40 horas. 30 de nombramiento más 10 por tener la encargatura de función de director de la institución educativa unidocente. Debo entender que la UGEL CASMA rectificará y aplicará el reglamento. Buenas tardes, soy el profesor Richard Vázquez Romero. Deseo saber si este año nos van a pagar encargaturas de dirección. El año pasado nos cancelaron una parte, 40%, soy de la UGEL Ayabaca Piura. Claro, la encargatura siempre es temporal.
Pero siendo temporal, la encargatura se da para ocupar un cargo de mayor responsabilidad, director, subdirector, jerárquico. En tanto me encarguen, tengo derecho a percibir las asignaciones de ese cargo del que soy encargado. Usted dice que el año pasado le cancelaron una parte. Entendemos que esa otra parte deben completarla porque la encargatura, si es que se da, es porque se va a pagar. Si no, la encargatura va a generar desaliento en el profesor que es encargado en un cargo de mayor responsabilidad. Buenas tardes. ¿Cuándo se aprobará la ley de carrera pública para docentes de educación superior pedagógica? Estamos a la expectativa. Sí, profesor, la ley establece, y lo establece ya una ley de años atrás, que los profesores que laboran en los institutos y escuelas de educación superior tendrán su propia ley de carrera magisterial. Es un compromiso del gobierno el alcanzar al Congreso de la República un proyecto de ley de esta carrera para los profesores de institutos pedagógicos y tecnológicos. En tanto ello no ocurra, los profesores nombrados de los institutos pedagógicos y tecnológicos se les está pagando actualmente la remuneración íntegra mensual de esta ley. Eso va a ser transitoriamente hasta que esta ley de carrera específica se apruebe en el Congreso. No podría señalarle una fecha precisa, profesor, pero ello está contemplado en la ley de reforma magisterial. ¿A qué edad? Pregunta Alberto Yávar. ¿A qué edad, a partir de qué edad un profesor puede acceder a becas de maestría y doctorado? En las convocatorias de estas becas, que se harán a finalizar el presente año, para gozarlas desde el siguiente año, todo profesor que está en carrera, que está en la primera escala, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta o en la sexta, tiene derecho a postular a una de las becas que salgan en esa convocatoria. Hay que esperar cómo sale la convocatoria, pero en principio todo profesor tiene derecho a postular a esas becas para maestría y doctorado que, según el reglamento, tiene aparejado varios beneficios y algunas exigencias. Buenas tardes, Gonzalo Florián. Quisiera saber qué es lo que pasa con los profesores contratados. Somos una gran cantidad a nivel nacional, ¿cómo y cuándo se los evaluará? Ya se ha adelantado que un profesor contratado, en tanto contratado, todavía no ingresa a la carrera pública magisterial. Para ingresar a la carrera pública magisterial, el contratado deberá concursar y obtener su nombramiento. ¿Qué dice la ley y el reglamento? Que estos concursos se realizarán cada 2 años. Por lo tanto, a finales del próximo año se lanzará la convocatoria para el nombramiento de los profesores que deseen ser nombrados. Los profesores contratados tienen el derecho de postular y acceder a una plaza. Sin dudas que quien accede a una plaza en nombramiento ingresa a la carrera y se hace merecedor de todos los beneficios que la ley y el reglamento contemplan. Por lo tanto, los profesores contratados los alentamos a seguirse preparando, demostrar su calidad en su desempeño y ojalá en la convocatoria que se haga el próximo año puedan postular y lograr su nombramiento. Buenas tardes. ¿Cuál es la pensión de los profesores que cuentan con 25 a 30 años de servicio y aún no cumplen los 65 años de edad, pero quieren retirarse? ¿Cuál es la pensión que les correspondería o no tendrían? A ver, vamos aclarando eso. Usted, profesor o profesora, si desea retirarse, nos pregunta José Castillo Silva. Profesor, ¿usted puede retirarse antes de los 65 años? Sí, usted lo puede solicitar y es un acto voluntario. El que usted se retire, usted antes de retirarse debería vigilar cuántos años ha aportado a su régimen pensionario. Es posible que usted venga aportando a la 19990 o venga aportando a una AFP o venga aportando a la 2530. En todos los casos, preocúpese de que tenga como aportación no menos de 20 años de aportaciones. Si usted tiene 20 años de aportaciones o más, ya tiene derecho a pensión. Ahora, usted me pregunta, ¿cuánto sería esa pensión? Depende. Si usted está en la 19990,
Usted sabe que las normas de la 19990 los controla la Oficina Nacional de Previsión, la ONP, y la ONP y sus normas establecen una pensión mínima y una pensión máxima. En ese rango usted recibirá su pensión porque así está establecido en esa ley de pensiones. Si usted es de la AFP, dependerá cuántos son sus aportes a lo largo de estos años, cuál es el fondo que usted ha ahorrado para establecer cuál será la pensión que usted recibiría, igualito en el caso de la 2530. Por lo tanto, no está en nuestra posibilidad señalarle cuál es el monto de su pensión, pero sí le aconsejamos algo. Antes de cesar, verifique, chequee que por lo menos ha aportado 20 años para que tenga derecho a pensión. Si usted cesa con 20 años, con menos de 20 años, no tendrá por ahora derecho a una pensión. Tiene que reflexionarlo. Juan Tacanga, buenas tardes. Con la actual reforma magisterial está reglamentando los días de cumpleaños y los supuestos 3 días libres que los docentes solicitan. Ya hemos explicado que en el rubro de permisos está establecido el permiso por el día del cumpleaños del profesor, también por el día del maestro. No está contemplado los llamados 3 días libres de antaño. O sea, no existe en la norma que el profesor dispone de 3 días porque, hombre, su uso durante los últimos años revela que no se entendió el uso de ese permiso. El permiso se solicitaba al director y el director, según la necesidad del servicio, lo daba o no lo daba. En la práctica, algunos profesores faltaban y justificaban y decían, tómelo a cuenta de mis 3 días. Eso no era la norma. Y esa práctica ha generado distorsiones. En el actual reglamento ya no se contemplan los 3 días. Soy especialista, dice, en la UGEL Tarma, de la educación primaria de un UGEL y a la fecha nos han quitado el incentivo económico del CAFAE. Trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, a veces hasta más tarde, sábados, feriados. ¿Qué podemos hacer? Ya no nos están pagando ningún incentivo por cargo de especialista. Ya lo explicó Marita. La ley establece que un especialista en educación no puede recibir CAFAE, por lo tanto lo que en este ratito un especialista percibe es el pago por 40 horas en su RIN, de acuerdo a su escala, más la bonificación de 250 soles. Esa bonificación de 250 soles es una asignación que va a mejorar este año, pero se va a pagar recién a partir del 1 de enero del 2014. Por lo tanto, entendemos su malestar. UGEL Tarma perece las condiciones en este momento. Alberto Yávar, ¿desde cuándo se reconocerá el pago por maestría a los profesores que provienen de la ley 29062? Entiendo que se refiere al hecho de que la ley dice que se va a pagar cuando uno se gradúa de magíster o se gradúa de doctor, tiene un incentivo por graduarse en una universidad acreditada. Eso será materia de una reglamentación y cuando se establezca, eso alcanza a todos los profesores, a todos, salvo a los profesores que proceden de la ley del profesorado y que ya vienen recibiendo esta asignación de 130 o 180 soles desde años atrás, desde el año 2005. Los que perciben esa asignación y que la van a seguir percibiendo, ellos no recibirían el monto que está por determinarse para quienes se gradúen de magíster o doctor. Y finalmente, preguntan, buenas tardes, no dice de quién llama, pero respecto a los profesores nombrados interinamente que ya cuentan con título pedagógico, pero que no se presentaron al concurso para ingresar a la ley 29062, todavía figuran como intitulados y no se pueden ubicar dentro de los alcances de la ley de reforma magisterial. Y en su segunda disposición complementaria transitoria final prescribe prórroga de 2 años para obtener el título, para ingresar a la primera escala previa evaluación. Pero ¿qué solución hay para aquellos que ya tienen título y solicitan ser ubicados en la respectiva escala magisterial? Esta es una pregunta del profesor que se refiere a los profesores interinos, que son profesores nombrados pero que no tienen título de profesor. Efectivamente, hay algunos profesores que actualmente se les considera interinos, se les paga como categoría remunerativa A, B, C, D o E, y así figuran, pero son profesores que ya tienen el título.
por su esfuerzo. Como bien señala usted, profesor, la ley dice que previa evaluación, que habrá que determinar el momento de esa evaluación, ese profesor que apruebe esa evaluación será incorporado a la carrera en la primera escala magisterial. Por lo tanto, próximamente cuando se anuncie esta evaluación, usted, profesor, que actualmente se le considera como interino, tendrá derecho, acreditando su título de profesor, a postular, a ser evaluado para pasar a la primera escala de la reforma magisterial. Corto ahí mi intervención porque hay otras preguntas cuya respuesta va a tomar Marita. Bien. Tengo aquí varias preguntas en relación a las evaluaciones. El profesor Roque nos escribe desde Piura y pregunta ¿cuándo sale la directiva para el concurso de directores? Esperábamos que pudiera salir esta semana. Hoy día estamos jueves. No depende exclusivamente de nosotros, digamos, sí del ministerio, por supuesto. No le quiero asegurar una fecha, es decir, no lo puedo asegurar que mañana exactamente sea aprobada y que pueda ser publicada en El Peruano el sábado, pero con toda seguridad no pasará, lo que sí le puedo decir es que no pasará su publicación de la próxima semana, ¿no? Ojalá pudiera ser aprobada el día de mañana y publicada el sábado. Pues, en resumen, estamos muy cerca, hay muy pocos días de publicar la directiva para el concurso de acceso a cargos de subdirector y de director. Nos preguntan también cuándo se abrirán las inscripciones para el concurso de directores y subdirectores, porque hasta el momento tanto el Banco de la Nación como las UGELes manifiestan desconocer. Es cierto, es decir, la inscripción no puede abrirse primero sin que se publique la directiva. Ustedes tienen que esperar en principio la directiva. La directiva, ¿qué va a hacer? La directiva les va a informar sobre el objetivo de la evaluación, cómo se va a realizar la evaluación, cuáles son los requisitos, qué instrumentos se van a emplear. Tiene la directiva una serie de anexos donde se describen los indicadores, van a considerarse para cada uno de los instrumentos y también cómo van a operar los comités de evaluación y los comités de vigilancia de la evaluación de directores y subdirectores, o a cargos, de acceso a cargos de director y subdirector. Entonces, primero hay que esperar la directiva. La directiva no va a incluir la convocatoria ni el calendario, eso va a venir después. ¿Por qué razón todavía no podemos publicar la convocatoria ni el calendario? Porque estamos esperando el decreto supremo que define las asignaciones. Es decir, cuando se publique la convocatoria y cuando se publique el calendario, ya debe estar aprobado el decreto supremo que define la asignación al cargo de director y subdirector. José Vilca Soto nos pregunta cuándo se realizará la evaluación excepcional que el Ministerio anunció. La evaluación excepcional de reubicación de escala para los profesores que provienen de la ley de profesorado se va a realizar en el segundo semestre. Es muy probable que sea en el mes de octubre de este año. Él explica, el profesor Vilca, que él tuvo una dificultad porque si bien logró incorporarse a la ley de carrera pública magisterial, como no tenía sus estudios de maestría concluidos, no logró realmente ascender, ¿no? Bien, entonces efectivamente esta evaluación de esta evaluación excepcional que se va a realizar en el segundo semestre va a representar para usted una oportunidad para cambiar de escala. Si está en la ley de carrera, si usted proviene de la ley de profesorado. Otro profesor nos pregunta cuáles son los requisitos específicos para ascender en cada una de las nuevas escalas de la nueva reforma magisterial.
como ya hemos explicado antes, un primer requisito fundamental es alcanzar una aprobación o un rendimiento satisfactorio en la evaluación de desempeño. Ese es el requisito fundamental. Y luego haber completado los años de servicio en la escala que se establecen en la Ley de Reforma Magisterial. Dependiendo de la escala que usted está, usted puede tener su evaluación de desempeño, pero el segundo requisito es que tenga el número de años de permanencia en la escala para poder usted postular a la evaluación de ascenso. Entonces es evaluación de desempeño, haber cumplido el número de años que define la ley en su escala, de permanencia en su escala que define la ley, y luego pasar a concursar o a presentarse a la evaluación de ascenso. Y si usted aprueba y logra un cupo en el ascenso, cambia usted de escala y asciende, ¿no? Con respecto al concurso público para acceso a cargos directivos, pregunta otro profesor, ¿habrá algún otro requisito más allá de estar como mínimo en la segunda escala magisterial? Sí, efectivamente. Hay varios otros requisitos, aunque todavía la directiva no ha sido publicada. Le puedo adelantar que si usted está en la segunda escala, requiere además de tener un mínimo de 10 años de servicio contados desde su nombramiento en la carrera. Además de esto, hay otros requisitos que establece la directiva que tienen que ver con encontrarse en la carrera pública magisterial al momento de la inscripción, es decir, estar activo en la carrera. Si usted tiene una licencia o se ha retirado momentáneamente de la carrera, no puede presentarse. Tiene que ser un profesor en actividad y en ejercicio en el momento de presentarse en la carrera, ¿no? Además tiene que contar con formación especializada. Estamos colocando dos requisitos para postular, dos requisitos para la postulación. Uno es tener título profesional, que evidentemente todos los que están en la carrera lo tienen, si no, no podrían estar en la carrera. Y un segundo requisito es tener mínimo 200 horas de capacitación, tanto en gestión educativa como en pedagogía, porque el director tiene que tener, digamos, un director o un profesor que ha hecho estudios en el área de gestión, ya nos está demostrando un interés por hacer una línea de carrera en la gestión. Pero también son importantes, igualmente importantes, los estudios en pedagogía, porque finalmente nuestra visión de director es la de un líder de una institución educativa que es además un líder pedagógico. No solamente que tiene fortalezas para gestionar un centro educativo, una institución educativa, sino que también tiene que tener fortalezas en la pedagogía, porque es principalmente un líder pedagógico, una persona que va a liderar a un grupo de profesores hacia el logro de los objetivos que están en el proyecto educativo institucional. Por supuesto, no deberá registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular, y tampoco debe registrar sanciones administrativas durante los últimos 5 años. Esos son parte de los requisitos. Finalmente, no haber sido condenado ni estar incurso en proceso judicial por el delito de terrorismo, apología de terrorismo, delito contra la libertad sexual o delitos de corrupción de funcionarios o de tráfico de drogas, ¿no? Es decir, estos son los impedimentos, digamos, para postular al cargo de director. Esto, que es un adelanto de la directiva, van a ustedes todos conocerlas en el momento que ésta se publique, que, como decía hace un momento, a más tardar será a principios de la próxima semana. Giovanna Jiménez nos escribe contándonos que es profesora nombrada, es subdirectora de formación general y se encuentra en el 2º nivel. Entiendo que subo a un 3er nivel con la aplicación del reglamento. Bueno, mire usted su boleta de pago. Usted ya debe estar, si usted, Giovanna, proviene de la ley de carrera pública y estaba en la carrera pública en el 2º nivel,
usted ya debe haber sido transferida a la tercera escala. Vea y lea con cuidado su boleta de pago y ahí debe indicar que usted ya está en la tercera escala de la Ley de Reforma Magisterial. Se dice que deben estar en un cuarto nivel. ¿Cuál será mi situación? Me imagino que usted se refiere a estar en la cuarta escala para postular a director. Efectivamente, en los concursos para director por venir a partir del próximo año, será necesario estar en la cuarta escala para postular a director. Este año 2013 es excepcional en términos de los requisitos para postulación a director. Esto es muy importante entenderlo. Solo en el 2013 hay condiciones excepcionales que voy a explicar enseguida. A partir del 2014 solo podrán postular a director los profesores que están en la cuarta escala. Pero este año que estamos reordenando la carrera pública, podrán postular para directores los profesores que estén en la segunda y tercera escala de la Ley de Reforma Magisterial. Y también los profesores que estén en la segunda, que provengan de la Ley del Profesorado y estén en la segunda escala y hayan tenido encargaturas de dirección o subdirección. Entonces, estas son situaciones excepcionales que solo se aplicarán este año. Por lo tanto, los profesores que están en esa condición tienen que aprovechar para postular este año, porque a partir del próximo año solo podrán postular si están en la cuarta escala de la Ley de Reforma Magisterial. Soy profesora nombrada de la primera escala y solo tengo 6 meses de encargatura de dirección de IE. ¿Es posible que pueda postular al concurso para directores? Nombrada en la primera escala, no, porque está en la primera escala. Si usted está en la primera escala de la reforma, de la ley de reforma, pero proviene, lo que no me ha dicho usted es de qué régimen laboral proviene. Si usted proviene del segundo nivel de la ley del profesorado y está en la primera escala, y ha estado encargada, como dice usted, sí puede postular. Y con 6 meses de encargatura, sí puede postular, ¿no? Si usted está en la primera escala, pero no proviene de la ley del profesorado, no podrá postular a este concurso. Nos escriben también desde Trujillo y nos pregunta si hay algún tipo de sanción al renunciar a la plaza de nombramiento. Ninguna. Es voluntario, usted puede renunciar a la plaza de nombramiento y no tendrá ningún tipo de consecuencia esa decisión, porque es una decisión libre de usted y no tendrá usted ningún problema con ello. Buenas tardes, soy profesor. Me gustaría que me expliquen el aspecto de las vacaciones de medio año. Según he leído en el reglamento, el docente emplea estos días para capacitación, elaboración de documentación, etc. Mire, profesor, el docente tiene vacaciones en enero y febrero. En el medio año las vacaciones son de los escolares. Más bien el docente en esas vacaciones de los escolares, como siempre ha sido la legislación y ahora también lo es, los profesores realizan actividades propias de su responsabilidad sin necesidad de asistir a su institución educativa. O sea, efectivamente, ustedes, cuando los alumnos en medio año están de vacaciones, el profesor no asiste a la institución educativa y su actividad la realiza en su hogar. Lo que hace el reglamento es indicar que en caso que la UGEL o la DRE convocara actividades de capacitación que requirieran de su presencia en esos días, el profesor tiene la obligación de asistir. Eso está normado en el artículo 147 del reglamento. Otro profesor nos dice: buenas tardes, Elsa Lozano Peláez, tengo 13 años de servicio, soy nombrada, ¿puedo retirar pago de compensatoria CTS? Sí, profesora. Si usted tiene 13 años de servicio y está nombrada y entiendo, ha decidido retirarse,
¿Le pagarán la compensatoria por tiempo de servicio? Sí le pagarán. No nos dice en su pregunta en qué escala está ubicado usted, en la primera, en la segunda, en la tercera. Por lo tanto, no es posible inclusive indicarle más o menos qué monto recibirá. Pero a riesgo de equivocarme, si usted tuviera 13 años de servicio y estuviera en la primera escala, más o menos su compensatoria será cercana a los 2.000 soles si fuera de secundaria. Pero si nos reitera su pregunta indicándonos la escala que tiene, podríamos darle una precisión mayor. Nos pregunta Alberto Yávar, ¿a partir de qué edad un profesor puede acceder a las becas de maestría? Eso ya lo hemos contestado y le hemos señalado que a cualquier edad, siempre y cuando usted sea nombrado y sea de la carrera. Jack Delgado desde Ica nos indica que el director de la institución educativa en la que trabajó ha recibido una notificación de la DRE para el cese de sus funciones, indicando que debe cesar hasta el 1 de junio de este año. ¿Quién asumirá el cargo de director en tanto no se concluye el concurso para directores que tomarán cargo en enero del 2014? Será, ¿no? Gracias por su pregunta. Sospechamos que usted se refiere a que el director ha cumplido 65 años y le han extendido su resolución de cese y a cesar. Si él cesa, evidentemente la UGEL correspondiente generará una encargatura a un docente para ese cargo de director. Y esa encargatura tendrá vigencia hasta diciembre de este año. Pues como ya indicó Marita, este año se apertura un concurso de directores y subdirectores y esos directores que ganen asumirán el cargo a partir del próximo año. Nos pregunta Narvi de Ayacucho, ¿cuándo será el concurso para obtener becas para maestría? No tenemos fecha exacta, pero le podemos decir que este año, en los meses finales de este año, debe salir la convocatoria. Le pedimos a Narvi de Ayacucho que esté atenta, porque entiendo que le interesa ver esas bases y animarse a postular a alguna de las becas para seguir estudios de maestría o estudios de doctorado. Mary pregunta, los profesores que son de primaria y secundaria y están nombrados como auxiliares de educación, ¿cuál es su situación? Su situación es auxiliares de educación. Si el cargo tiene esa denominación, usted no es profesora titular, usted es un auxiliar de educación y en el reglamento se ha establecido un plazo de meses para que el Ministerio de Educación norme cómo va a quedar el tema de los auxiliares de educación. Hay que definir sus funciones, su perfil, su dependencia, su jornada de trabajo, sus remuneraciones, y eso tenemos que hacerlo mediante una norma específica. Soy el profesor Julio. ¿Nos podría adelantar cuáles son los porcentajes de las asignaciones por cargos de las áreas de desempeño y gestión institucional de la ley de reforma? No le podríamos adelantar porque, como hemos dicho, deberá publicarse próximamente un decreto supremo estableciendo los montos que se recibirán como asignación cuando uno desempeña cargos de mayor responsabilidad, como es el cargo de director de instituciones educativas, como es el caso de director de UGEL, director de gestión pedagógica, especialista en educación, subdirector jerárquico. Todo eso sale en un decreto supremo. ¿Cuándo se llevará a cabo la primera evaluación de desempeño? ¿Y cómo será? Mire, la primera evaluación de desempeño, como Marita ya lo ha indicado, es una evaluación que todavía se dará en el año 2000, a fines del 2015 o 2016, y sus características serán normadas por norma específica. Saludos desde la UGEL de Chulucanas, área de asesoría jurídica. Tenemos un interrogante referente a cómo se realizará el cálculo para el pago de subsidio por luto y gastos por sepelio. No hay que hacer ningún cálculo. Hay que esperar la publicación del decreto supremo donde se establece el monto que recibirá todo docente por concepto de pago de subsidio por luto y gastos de sepelio. Ahí, si se ha revisado la ley y el reglamento, cuando el profesor se le muere un pariente directo, su cónyuge, hijos o sus padres, habrá un monto como asignación por esta situación. Igual ocurrirá si el docente es el que fallece, su cónyuge o sus hijos o sus padres en esa prelación también recibirán un monto. Ese monto deberá decidirse en una norma específica.
Quisiera saber si serán 2 evaluaciones excepcionales, como dijeron en un inicio, o será solamente una. No, son 2. Y son 2, como dijo Marita, porque es un mandato de ley. En la ley dice expresamente que este año 2013 tienen que hacerse 2 convocatorias. Marita ya señaló las probables fechas en que se harán esas convocatorias. Por lo tanto, no podría ser una, son 2 las convocatorias, y eso indica que los profesores que proceden de la ley del profesorado tendrán 2 ocasiones para transitar de las escalas donde ahorita están ubicados de manera automática, que es la 1, la 2 y la 3, poder saltar a las escalas 3, 4, 5 y 6. Verónica, que es una docente del aula de innovaciones, su pregunta es que ella es de 24 horas, pero en su institución educativa hay necesidad de cumplir 30 horas, lo ha venido haciendo por 2 años consecutivos en forma voluntaria, y ella quiere saber si debería, o señala que debería haber una norma específica respecto a asignarle las 6 horas que faltan, y también nos pregunta que cómo será la evaluación de desempeño para estos profesores. Sobre lo primero, profesora, si usted tiene 24 horas, pero hay una necesidad en la institución educativa que usted desempeñe su jornada en más horas, pudiendo llegar hasta 30, usted tiene derecho a que se le incremente esa jornada, siempre y cuando, como dice el reglamento en su artículo 140, haya una necesidad del servicio que lo justifique y haya la disponibilidad presupuestal. Es bueno recordarle a los profesores que están en la situación de la profesora Verónica, profesores de secundaria que tienen 24 horas, que ellos pueden, por necesidad del servicio de la institución educativa y con la disponibilidad presupuestal asegurada, pueden tener encargo hasta por 6 horas adicionales. Le recordamos a todos los profesores que el valor de la hora pedagógica semanal mensual, actualmente, el menor valor es 51.83 soles por hora. Pero también es bueno recordarles que si usted no está en la primera escala, sino que está en una escala superior, conforme usted esté en una escala superior, el valor de la hora pedagógica se incrementa. Ejemplo, si usted está en la segunda escala, el valor de la hora pedagógica son 57 soles. Si está en la tercera, es 64 soles, si está en la cuarta, 72 soles, si está en la quinta, 88 soles, y si usted está en la sexta escala, el valor de su hora es 103 soles por valor de hora pedagógica. Por lo tanto, el valor de la hora pedagógica es importante para los profesores para efecto de tomar algunas decisiones. 2 preguntas finales de mi parte antes de pasar a Marita y después volver con otras preguntas que han llegado. Soy docente de la carrera pública magisterial. Tengo 21 años de servicio, estoy en la 5ª escala y pregunta, ¿puedo cesar? Sí, profesora. Si usted desea, puede cesar. Ahora, pregunta, ¿cuánto voy a percibir como cesante porque estoy en una AFP? A eso ya no le podemos contestar. Tendrá que acercarse a su AFP donde usted ha venido aportando para que la AFP le haga un cálculo de la pensión que le correspondería según sus aportes. Lo que sí le podríamos más o menos indicar es que si usted está en la 5ª escala actualmente y dice que tiene 21 años de servicio, suponemos que usted debe ser profesora María Julia, no sé si será de inicial, de primaria, de especial, de técnico productiva, imaginando que tenga 30 horas. En ese caso, su compensatoria por tiempo de servicio, esa que se recibe por única vez cuando se solicite el cese, con toda seguridad, esa compensatoria será más de 7.400 soles. Eso sí podríamos indicarlo. La última pregunta de mi parte en este bloque, el profesor Richard Vázquez Romero de Ayabaca. Por favor, díganos si nos van a pagar asignación por encargatura de dirección. El año pasado no nos pagaron completo. Ya le contestamos esta pregunta, no sé si a usted o a otro colega, las encargaturas se pagan. Si a usted le encargan una plaza de responsabilidad directiva, es señal de que esa plaza
va a ser reconocida con la asignación correspondiente. Porque si no va a ser reconocida, difícilmente un profesor va a asumir esa mayor responsabilidad con la misma remuneración que recibe actualmente. Por eso las encargaturas se otorgan con una correspondiente resolución, rige durante ese año fiscal y eso supone el reconocimiento de estos pagos por encargatura. Entendemos que en Ayabaca debe haber algún problema que seguramente la UGEL lo resolverá, pero la encargatura se cancela. Pasamos a Marita. Gracias, Manuel. Bien, tengo una pregunta que me parece muy importante porque esta es una innovación que estamos haciendo en el concurso de directores. José pregunta si en el próximo concurso para directores va abierto, es decir, vale decir, dice él, siendo de Tacna, ¿puedo postular a Lima? Sí, José. El reglamento, la directiva que se publicará a más tardar a principios de la próxima semana, establece que usted puede postular a cualquier institución en cualquier parte del territorio, siempre y cuando la plaza de dirección o subdirección de esa institución educativa esté en concurso, porque en este concurso no estamos poniendo en competencia a todas las plazas de directores y subdirectores del país. Estamos poniendo hasta 15.000 plazas en concurso. Entonces, usted puede postular a cualquiera de las plazas que se publicarán, el listado que se publicará en la página web del Ministerio y esté esta institución en cualquier lugar del país. María Lourdes Rosas Vega quiere saber si se va a desarrollar la evaluación de desempeño en caso de los directores designados. Seremos evaluados en el 2000. Bien, aquí quiero hacer una diferencia que es muy importante que ustedes entiendan. La evaluación que se va a convocar este año es una evaluación, me refiero a la de directores, para acceder al cargo. No es todavía la evaluación de desempeño en el cargo, porque para que usted pueda ser evaluada en el desempeño de su cargo, tienen que haber transcurrido 3 años de haber estado usted en el cargo, ¿no? Entonces, esta es una evaluación para seleccionar a profesores que van a convertirse en directores o subdirectores de instituciones educativas públicas de educación básica regular, ¿no? Este es un concurso solo para cargos directivos y de subdirección de instituciones educativas de educación básica regular. No se están poniendo en concurso plazas directivas de instituciones educativas de educación básica alternativa o de educación especial, ni tampoco de técnico productiva, ¿no? Bien, entonces usted, María Lourdes, todavía no va a ser evaluada en su desempeño. Lo que vamos a evaluar es si usted tiene las competencias necesarias para asumir un cargo de director o subdirector de institución educativa de educación básica regular. Agustín Lamas nos cuenta que él fue director en el 2001, el 2002 y el 2003 y pregunta si puede postular al cargo de director. Claro que sí, siempre que usted cumpla con los requisitos que establece la directiva, ¿no? El hecho de haber sido director es una ventaja porque le va a dar experiencia en el cargo de gestión. Eso es una ventaja para usted, pero además tiene que tener otros requisitos. Tiene que estar en las escalas que define la directiva y que expliqué hace unos momentos. Luis Vázquez pregunta, ¿qué pasarán con los directores nombrados desde el año 94 para atrás, los llamados vitalicios? ¿Seguirán en su cargo o también serán parte del cambio y evaluación de directores, como es el caso de esta primera evaluación para este año? Efectivamente, son parte del cambio. Ellos no van a mantenerse como directores. Ya no existe, a partir de la dación de la ley de reforma magisterial, el cargo de director no es indefinido. Cualquier cargo a partir de la promulgación de la ley de reforma magisterial es un cargo temporal que dura 3 años. Por lo tanto, no existe el cargo de director por siempre, para toda la vida, el vitalicio o el de nombramiento o designación. La manera correcta de decirlo es designación indefinida. Toda designación es temporal y dura 3 años.
que los profesores que son directores y han sido buenos directores durante los 3 años de su designación podrán postular para quedarse en el cargo, ¿no? Y si tienen un buen desempeño en el cargo, eso tendrá un valor para poder continuar siendo directores. Pero definitivamente ya no existen profesores propietarios del cargo de director. Eso desaparece en la carrera pública magisterial desde la dación de la Ley de Reforma Magisterial. Agustín Salcedo nos pregunta sobre las maestrías de las universidades y está preocupado porque si su maestría proviene de una universidad en proceso de acreditación y se será reconocida, su maestría será reconocida aún no provenga de una universidad acreditada, porque sabemos que en el Perú todavía son muy pocas las universidades acreditadas. O sea, desde la dación de la ley de reforma magisterial hasta 5 años después vamos a admitir maestrías que provengan de universidades no acreditadas. Pero cumplidos estos 5 años, toda maestría solo será aceptada, o doctorado, solo serán aceptados si provienen de universidades acreditadas. Carlos Jesús Asensio Legua nos pregunta respecto de los docentes de aula de innovación pedagógica, ¿a qué área de desempeño pertenecen? Los profesores de innovación pedagógica podrán pertenecer a el área de innovación e investigación pedagógica cuando ésta se cree. La ley efectivamente establece que hay 4 áreas de desempeño, pero el área de innovación e investigación todavía no ha sido creada. Cuando esta área se cree, habrá un concurso para formar parte de esta área y posiblemente aquellos profesores que han estado a cargo de aulas de innovación pedagógica tendrán una experiencia que los beneficiará para pertenecer a esa área, pero habrán requisitos y habrá una evaluación a la cual hay que postular para poder ingresar a estas áreas. Es un cargo, son cargos los que se van a crear dentro de esas áreas y como cualquier evaluación, acceso a cargos tendrán que pasar por los requisitos específicos que se establecerán para ese ingreso específico al área de innovación e investigación. Mario pregunta si habrá nombramientos el próximo año. Efectivamente, el próximo año se convoca a una evaluación de ingreso a la carrera. Los requisitos están establecidos claramente en la ley de reforma magisterial y también en el reglamento, ¿no? Si me da unos segundos mientras contesta Manuel a las preguntas, yo le puedo leer los requisitos que están establecidos en el reglamento para el ingreso a la carrera, es decir, aquellos nuevos que quieren ser nombrados en el primer nivel de la carrera. Entonces dejo esta pregunta pendiente para la siguiente vuelta. Retomamos, profesores, las respuestas a vuestras preguntas. Pregunta un docente que nos identifica: ¿cuándo nos pagarán por encargatura en dirección de institución educativa y cuál es el monto? En Huánuco no se hace efectivo. Y hemos indicado respecto al tema, profesores, que tienen derecho a que se pague la encargatura. La UGEL tiene la obligación de aclarar, o sea, ¿cómo puede salir una resolución encargando una plaza, un cargo, y no asegurar el pago de la encargatura? Algo está pasando en Huánuco, pero debería regularizarse en lo inmediato. Julio Atencio nos pregunta: ¿qué dice el reglamento sobre los nombramientos interinos, profesores sin título? El reglamento sobre ello no avanza más allá de decir lo que la ley establecía. Los profesores sin título, que son los profesores conocidos como interinos, la ley les ha concedido 2 años de plazo final para que obtengan su título de profesor. El profesor sin título, que en 2 años de vigencia de la ley no obtenga su título, ese profesor será cesado con el pago de todos sus beneficios. Pero será cesado quiere decir que esas plazas van a ser después ocupadas por profesores con título de profesor. José Vilca Soto: ¿por qué a los docentes del ciclo avanzado de la modalidad de educación básica alternativa
se nos ha bajado la jornada laboral de 30 horas a 24 horas. La jornada del ciclo avanzado de EVA era de 24 horas. En el caso de la carrera pública magisterial fue de 25 horas y ahora es de 24 horas. Efectivamente, actualmente el profesor de secundaria de educación básica regular y el profesor del ciclo avanzado de educación básica alternativa, por mandato de la ley y el reglamento, su jornada de trabajo es de 24 horas. Debe quedar claro que por necesidad del servicio, un profesor de estas dos modalidades puede tener, se le puede asignar, se le puede encargar un máximo de 6 horas más, pero es por necesidad del servicio y teniendo asegurados los recursos presupuestales. El profesor, aquí dice, no dice profesor, dice Grupo Lambayeque, somos docentes de secundaria, nombrados, organizados en la región, trabajamos 35 horas semanales, estamos solicitando de acuerdo al reglamento la ampliación a 30 horas por necesidad del servicio. ¿Qué hacer para que nos atienda el pedido? Bueno, insistir pues, porque si ustedes trabajan 35 horas, si hay necesidad de que por lo menos se le reconozca 30 horas, no hay duda de que la necesidad del servicio lo requiere. Entendemos que quienes tienen que tomar la decisión deberán estar buscando asegurar que haya los recursos para pagar esas horas, dado que el valor hora, como ya hemos indicado, es un valor mucho mejor que el que era antes en la ley del profesorado. Solo para que tengan una idea, el valor de una hora, la más pequeñita, la hora semanal mensual es de 51 soles con 83 céntimos. El incremento de 6 horas, o sea, 51 por 6, para varios profesores debe ser materia de un cálculo, de una previsión presupuestal que están haciendo. Alejandro Torres nos pregunta, ¿cuántos años son necesarios para reubicarse en la sexta escala? Bueno, todavía no ha salido la norma sobre reubicación, pero evidentemente, sin que eso sea todavía la norma, si uno tomara como precedente los concursos de reubicación que se hicieron en la carrera pública magisterial, que invitaba voluntariamente a que un profesor pasara de la ley del profesorado a la ley de carrera pública magisterial, en su mejor escala siempre exigieron un mínimo de 20 años de servicio, que normalmente se le da, digamos que se toma en estos casos. No se ha normado, profesor, todavía, pero el día que se norme tendríamos una respuesta precisa sobre el tema. Omar Carvajal desde Trujillo dice, los docentes que están encargados de este año, ¿para cuándo se les reconocerá el pago por encargo de puesto? ¿Y cuándo asciende un profesor de cuarta escala? Gracias. Profesor, aquí usted tiene dos preguntas. ¿Cuándo se le reconocerá el pago por encargo de puesto? Pues desde que usted ha sido encargado. Su encargatura, entiendo, está regularizada por una resolución. En esa resolución indican la encargatura, la fecha desde que se inicia esa encargatura. Desde esa fecha hay que pagar la asignación que corresponde a esa encargatura. Y nos pregunta, ¿cuándo asciende un profesor? ¿Y cuándo asciende un profesor cuarta escala? Ya, entiendo que lo que nos pregunta es, ¿cuándo ascenderá un profesor que está en la tercera escala a la cuarta escala? Según la ley, la permanencia mínima para ascender de la tercera a la cuarta es 4 años. Por lo tanto, si nos pregunta ¿cuánto tiempo? Pues 4 años en esta primera escala. Usted me preguntará entonces, ¿debo ya comenzar a contar esos 4 años? Claro, profesor. Cuando haya cumplido 4 años de permanencia en la tercera escala, tiene legítimo derecho y ha cumplido un requisito para poder postular a la siguiente escala. Buenas tardes. ¿Es cierto que los auxiliares de educación pasarán como personal administrativo? Esa respuesta todavía no podríamos darla, por cuanto el reglamento ha establecido un plazo de 120 días para normar la situación de los auxiliares de educación. Hay que tomar alguna decisión, pero todavía no le podríamos responder si es cierto o si no es cierto. Esa es una cosa que se está analizando para normar definitivamente esta situación. Cristina de Huancayo nos saluda. Para el concurso de nombramiento de docentes, ¿cómo podríamos estar seguros que será transparente, especialmente en la segunda etapa que es a nivel institucional? Evidentemente esa es una de las preocupaciones que tiene el Ministerio de Educación.
un poco por experiencias pasadas, hay desconfianza en esa segunda etapa que se realiza a nivel de institución educativa. Hay varios mecanismos que los implementa la ley y los desarrolla el reglamento, y con toda seguridad en la directiva específica se apuntalarán otros requisitos. Pero de hecho ahora, si usted se da cuenta, ya se está anunciando un cambio de los cargos directivos, una renovación de cargos directivos, en este momento una renovación de cargos directivos de las áreas urbanas, lo que va a permitir contar con nuevos directores, además que antes de asumir el cargo serán capacitados y se entiende que, digamos, desempeñarán su función con mayor criterio, con mayor objetividad. Pero también en la ley y el reglamento ha creado otros mecanismos. Por ejemplo, ahora existirá en cada concurso, en cada región, el llamado Comité de Vigilancia, donde participe el Ministerio de Educación. Ese Comité de Vigilancia es el que va a tomar cartas en el asunto para estar cerca a la evaluación y poder ir señalando los correctivos que hay que hacer para evitar que se den las situaciones que los profesores normalmente denuncian. Y Concha Vázquez, Guillermo Daniel, Ugel Santiago de Chuco, fui nombrado por 30 horas en educación secundaria de adultos. ¿Es legal que ahora tenga 24 horas y deba ganar una cantidad no concordante con lo dispuesto de la ley 29444? Profesores, los profesores de antaño de educación secundaria de adultos son 24 horas. La norma establece únicamente 3 jornadas, 24 horas, 30 horas y 40 horas. 24 horas, profesor de secundaria de educación básica regular y del ciclo avanzado de educación básica alternativa. 30 horas, profesor de educación inicial, profesor de educación primaria, profesor de educación básica especial, profesor de educación técnica productiva y profesor de educación básica alternativa en el ciclo intermedio. Así está normado, profesor. Y una última pregunta en relación a este bloque, de mi parte. Ernesto Jiménez Chapoñán. Según acabo de escuchar, la mayoría de los profesores de secundaria no podrán más de 24 horas. Pero si la ministra lo prometió, ella mencionó que el 2014 se incrementaba a 26, el 2015 a 28 y el 2016 a 30. ¿Se aplicará este incremento en las horas de secundaria o será de acuerdo a las necesidades de las instituciones educativas? Profesor Ernesto, no, le explicamos. Es cierto que en la discusión del Congreso, cuando la Comisión de Educación del Congreso hizo una primera modificación del proyecto del Ejecutivo, había previsto como una posibilidad de que los profesores de secundaria progresivamente se les incrementara 2 horas en los años 14, 15 y 16. Pero la ley aprobada finalmente establece que un profesor de secundaria, claro que puede llegar a tener 30 horas, pero la decisión del centro educativo que pueda llegar a 30 horas es una decisión que se toma a nivel regional y que se va implementando progresivamente 2 horas por año, pero no es de carácter general. Por lo demás, en el reglamento queda claro que por necesidad del servicio, un profesor se le puede incrementar más allá de las 24 horas hasta 6 horas más para que llegue a las 30 horas. Pero eso requiere que haya una necesidad del servicio en la institución educativa, como ya hemos dicho, y también que haya la partida presupuestal para pagar esas horas. Recordemos que el valor de la hora es un valor alto actualmente y por lo tanto entendemos el interés de los profesores de que esas horas se les concedan en el caso de secundaria de educación básica regular, pero también que se asegure su pago. Pasamos a las preguntas que tiene listas Marita para su respuesta. Sí, había quedado pendiente responder a Mario respecto a los requisitos para ingresar a la carrera o lo que entre los profesores se llama una evaluación para nombramiento. Los requisitos generales son, en principio, tener título profesional de profesor o de licenciado en educación, este último otorgado por universidades públicas o privadas. Además, un segundo requisito es gozar de buena salud física y mental, porque para ejercer la carrera hay que estar en buen estado de salud física y mental. Y luego no haber sido condenado por delito doloso, tampoco haber sido condenado ni estar incurso en los delitos
que se enumeran, como ustedes saben, en la ley y también en el reglamento, que son los siguientes. El candidato, el postulante, perdón, no puede estar incurso ni condenado por delito de terrorismo, apología de terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico de drogas, ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de las personas y contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos. Y tampoco puede encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución judicial que así lo indique. Estos son los requisitos generales, pero además, si acaso se postula una plaza en educación especial, el postulante debe acreditar su especialización en esta modalidad. Si postula a un cargo en una institución educativa de educación intercultural bilingüe, el postulante tiene que manejar fluidamente la lengua materna de los educandos y conocer la cultura. Y luego hay que ser, para el caso de plazas que estén en escuelas, en zonas de frontera o en distritos de frontera, el postulante tiene que ser peruano de nacimiento para postular a este tipo de plazas en esas instituciones en específico. Por esto creo que respondo a Mario. Nos preguntan también desde Junín si los directores que han sido designados por concurso tienen que someterse a concurso. Sí, profesor, no hay en este momento ninguna plaza de director que sea para siempre ni que esté ya designada con antelación. Todas las plazas de directores se van a ir poniendo en concurso progresivamente. Este año no se van a poner en concurso todas las plazas, se van a poner en concurso cerca de 15.000 plazas de escuelas y de instituciones educativas de educación básica regular, exceptuando escuelas unidocentes, multigrado, las de convenio y las fiscalizadas. O sea, las que vamos a poner en concurso son 15.000 plazas de EBR que no sean ni unidocentes, ni multigrado, ni de convenio, ni fiscalizadas. Pero para responder directamente a su pregunta, aún usted haya sido designado por concurso, si usted quiere continuar siendo director, tiene que concursar para hacerlo. Elsa Lozano, nombrada con la ley de profesorado, dice que tiene 13 años de servicio. ¿Cuándo es el examen para pasarme a la reforma educativa? Primero, Elsa, usted ya está en la ley de reforma educativa. No existe, ya desaparecieron, no existen vigentes, ya no están vigentes ni la ley del profesorado ni la ley de carrera pública magisterial. Estas fueron derogadas desde noviembre del año pasado. O sea, desde, digamos, diciembre del 2012 no se encuentran vigentes ni la ley de carrera pública ni la ley del profesorado. Usted ya está en la ley de reforma magisterial. Estando en la ley, si usted quiere postular a otra escala, necesito que usted me dé más información sobre en qué escala está, además de sus años de servicio, para poder ayudarla y ayudarla y guiarla, orientarla, para cuando usted postule a la evaluación extraordinaria de reubicación de escala. Ricardo Espirilla pregunta, ¿qué plazas de director serán ofertadas, polidocentes y con cuántas secciones? Van a ser, lo que hemos hecho es seleccionar un grupo de plazas que han sido validadas por la SUGEL. Son hasta 15.000 plazas. Dentro de ellas hay escuelas polidocentes, por supuesto, y con diferentes números de secciones, ¿no? O sea, no hemos discriminado por número de secciones. Lo que sí hemos hecho es poner en concurso solo las plazas que han sido validadas por la SUGEL. Nos saluda el profesor Julio y nos dice, nos pregunta sobre las plazas directivas que fueron cubiertas el año 2006 por concurso.
directores que hoy son titulares, ¿también estarán puestas a concurso este año? Sí, aunque de repente no todas ellas, ¿no es cierto? Pero en algún momento todas las plazas de directivos, las que no son puestas en concurso este año, van a ser puestas en concurso el próximo. Tito de Tarma nos pregunta, que nos dice que está estudiando una maestría en la Universidad César Vallejo, la sucursal de Huancayo. ¿Cómo podría saber si esta universidad está acreditada? Primero quiero decirle que la acreditación va a ser válida cumplidos los 5 años de publicación o promulgación de la ley. Pero yo he visto en la prensa que en la Facultad de Educación de la César Vallejo ha sido ya acreditada. Usted puede saber si ha sido acreditada entrando a la página web de la propia universidad. Usted entre a la página web de la Universidad César Vallejo y seguro que ellos van a haber hecho público la acreditación de su Facultad de Educación. Pero además, usted también puede entrar a la página web del CINEACE, en particular del organismo que es responsable de acreditar a las universidades, ¿no? Entrando usted a la página web de este organismo que acredita universidades, podrá usted verificar si la Universidad César Vallejo está acreditada o no en su Facultad de Educación. Julio pregunta si los profesores interinos que aún no iniciaron estudios de educación tendrán ampliación de tiempo para que estudien y puedan postular. Lo siento, Julio. Digamos, la ley establece taxativamente y muy claramente que solo tienen 2 años. Si hay profesores interinos que no han iniciado estudios de educación, deben saber que cuando se cumplan los 2 años desde la promulgación de la ley, van a tener que dejar de ser profesores nombrados en la carrera. Hay una docente nombrada en la ley de profesorado que dice que tiene 3 años de servicio. Esa es la misma pregunta que ya respondí hace un momento. Primero, si usted fue nombrada en la ley de profesorado, ya está en la nueva ley y puedo presentarme para escalar a la ley de reforma educativa, en la ley de reforma educativa. Claro, primero está usted en la ley, lo que no sé es en qué escala está, ¿no? Pero si usted está en la ley, puede efectivamente presentarse para escalar desde la 2ª hasta la 6ª escala, ¿no? Usted puede postular de la 2ª a la 6ª escala y no tiene ni maestría ni especialidad. Usted va a tener que ver cuando se publique la directiva de este concurso cuáles son los requisitos precisos para postular a cada escala. Juan Vázquez nos pregunta desde Trujillo si hay algún tipo de sanción por renunciar a una plaza de nombramiento. Ya hemos respondido a esta pregunta. Juan, no hay ninguna sanción si usted decide libremente renunciar a una plaza de nombramiento. Aurelio nos pregunta si los profesores que están de licencia por diversas razones podrán participar en el concurso de directores. Si usted está en licencia sin goce de remuneraciones, no puede participar en el concurso de directores, con una única excepción. Es si su licencia sin goce de remuneraciones es porque usted está participando en un programa especial del Ministerio de Educación, como el PELA, o en algún proyecto de inversión pública dedicado al desarrollo de capacidades que está en ejecución en alguna región del país, ejecutado por algún gobierno regional del país, y usted ha pedido licencia sin goce de haber, también puede participar en el concurso de directores. Si usted forma parte de el colegio mayor, por ejemplo, y tiene una licencia también sin goce de remuneraciones por trabajar en el colegio mayor, también podrá participar en el concurso de directores. La directiva que se publicará máximo a principios de la próxima semana, define muy claramente todas esas excepciones, o sea, todos los programas especiales en el que trabajan profesores que teniendo licencia sin goce de haber, sí pueden presentarse al concurso de directores.
los profesores que no estén en estos programas especiales y estén con goce de licencia sin goce de haber, no podrán presentarse a el concurso porque necesitan estar en actividad en el sector. Marco pregunta desde Huaraz, nos dice que está en el 4º nivel de la ley y podré participar en el concurso de directores. Provengo de la ley de carrera pública del 3er nivel. Claro que sí, si usted está en el 4º nivel tiene la mejor condición para postular a director. Tiene una de las condiciones para postular, una condición muy importante. Está ya usted en el 4º nivel, puede por supuesto postular a director. Y luego William Pachas nos pregunta, dice que me ha escuchado a mí reiteradas veces decir que los profesores que provienen de la ley del profesorado y se encuentran en la 2ª escala sí pueden postular al concurso de directivos, efectivamente. Sin embargo, los profesores que provienen de la carrera pública y se encuentran en la 2ª escala no pueden postular. No, profesor Pachas, está usted equivocado. Sí puede postular. Si usted está en la 2ª escala, provenga de la ley del profesorado o provenga de la carrera pública magisterial, si usted está en la 2ª escala de la ley de reforma magisterial, puede postular. Este año, el próximo año ya no podrá postular. El próximo año solo podrán postular a cargos de director los que están a partir de la 4ª escala hacia arriba. Los 10 años de nombramiento. ¿No? El otro requisito es que, como lo dije ya hace unos momentos, para postular es tener por lo menos 200 horas de capacitación, ya sea en gestión, en algún área de gestión educativa o en algún área de pedagogía, por el hecho de que el director tiene que desarrollar labores y tiene que tener habilidades para gestionar una institución, como también tiene que ser fuerte en el tema pedagógico. Además de esto, para postular tiene que tener por lo menos 10 años de servicios desde que fue nombrado. Tengo algunas otras preguntas, pero paso a Manuel y luego retorno para las que tengo en mano. El profesor Martín Correa dice, si un docente cumple este año 25 años de servicio, ¿se le pagará de inmediato por lo que es asignación por tiempo de servicio o tiene que esperar hasta el 2014 para recibir esa asignación? ¿Y esta asignación se basará en el monto especificado en la antigua ley del profesorado o en la nueva ley? Profesor, la asignación por tiempo de servicio se paga este año y se paga de acuerdo a lo que dice la ley de reforma magisterial que está vigente. Por lo tanto, ya no se paga la asignación por tiempo de servicio cuando usted cumpla 25 años de servicio o 30 años de servicio, ya se aplica lo que dice la ley. Hoy día, profesora o profesor que cumple 25 años, profesora o profesor que cumple 30 años, se le pagan 2 remuneraciones íntegras mensuales. Segundo, el profesor Ricardo de Breña dice, los procesos disciplinarios para los docentes han variado. ¿Cómo queda el papel del director de la institución? ¿Se han dado mayores atribuciones al director o sigue funcionando las comisiones de procesos administrativos disciplinarios? Profesor Ricardo, efectivamente, en el régimen disciplinario actual son posibles 4 tipos de sanciones: amonestación escrita, suspensión en el cargo de 1 hasta 30 días, cese temporal en el cargo de 31 días hasta 1 año o destitución. O sea, hay 4 posibles sanciones. El director de la institución educativa tiene atribuciones en las 2 primeras sanciones sin proceso administrativo. O sea, un director de institución educativa puede aplicar sanción de amonestación escrita, sí. También puede aplicar la sanción de suspensión en el cargo hasta por 30 días. El reglamento establece las condiciones que hay que cumplir para aplicar ello. Por lo tanto, es cierto que el director tiene más atribuciones. Cuando ya se trata de las otras sanciones, cese temporal desde 31 días hasta 1 año, y cuando ya se trata de destitución, todo ello se puede aplicar previo proceso administrativo disciplinario por las correspondientes comisiones.
Escribe un profesor que no se identifica y dice: soy un director nombrado por concurso, estoy en la 6ª escala magisterial. Para mí es injusto, debería estar en el 8º nivel, ya que en la ley de carrera pública magisterial 29062 accedía a la máxima, igual debería estar en la máxima escala. El profesor César Calderón Santa Cruz. Bueno, profesor, es su reflexión, ¿no? Usted estaba en la máxima, pero como usted muy bien dice, la máxima, el máximo nivel era el 5º, no existía más. Ahora sucede que existen 8 escalas. Lo que se ha hecho para todos los profesores procedentes de la ley de carrera pública es subirlos una escala. Si usted estaba en la 5ª, tiene que pasar a la 6ª. Pero usted pide de la 5ª saltar a la 8ª. No parece razonable. En todo caso, la norma no establece eso. Pero claro, respetamos su opinión de que a usted le parece injusto. Ugel de Chulucanas, área de asesoría jurídica. Con respecto al cálculo de subsidio por luto y gasto de sepelio, manifiesta que hay que esperar la norma específica para proceder al correspondiente pago. No obstante, tenemos solicitudes de docentes para el reconocimiento de este beneficio. ¿Cómo se actuará teniendo en cuenta lo normado por la ley 27444 en referencia al silencio administrativo y sanciones correspondientes? Sí, profesor, tiene razón de que debería normarse prontamente porque la norma existe, pero el monto no se ha definido. Es entendible esta preocupación del área de asesoría jurídica de la UGEL de Chulucanas. Seguramente las autoridades lo tendrán en cuenta para resolver prontamente esta circunstancia. Buenas tardes, nos escribe Mateo Brangil Mateo. Él es un profesor de la provincia de Tarma, tiene título tecnológico, se nombró en el año 99, actualmente ya tiene título de licenciado en educación, pero la UGEL no le autoriza para ponerlo en su escalafón, tampoco lo incluye en la ley porque no existe directiva para docentes sin título. Pregunta: ¿podría acceder al concurso de nombramiento de directores? ¿Para cuándo se tendrá la directiva explícita de los docentes nombrados sin título pedagógico? Los docentes sin título pedagógico, son profesores interinos y en tanto tengan esa circunstancia, estos docentes no pueden postular a concursos como el indicado. Para ellos habrá una evaluación específica para que se incorporen a la carrera, a la primera escala. No se conoce la fecha en que se hará esa evaluación. Lo que sí se ha dicho es que el profesor que no tiene título de profesor tiene plazo 2 años para obtener el título de profesor. Si no obtiene el título de profesor, será cesado con todos sus beneficios de ley. Y en Ugel Guari nos dicen: es legal destacar a un docente para ocupar el cargo de jefe de la OSI, de la Oficina de Control Interno. Urgente, muy urgente. Claro, sorprendente. La Oficina de Control Interno de cualquier UGEL o DRE es parte del Sistema Nacional de Control, cuya cabeza es la Contraloría General de la República. Es la Contraloría General de la República la que ve todos esos cargos de la Oficina de Control Interno. Eso está en la ley del Sistema Nacional de Control. Usted nos escribe desde Guari, entiendo que preocupado o preocupada, y pregunta si es legal destacar a un docente y darle el cargo de jefe de la OSI. Nos gustaría conocer desde la UGEL de Guari cuál ha sido el procedimiento seguido y si esto es parte del cumplimiento de lo que manda la ley del Sistema Nacional de Control. Hacemos nota de este escrito urgente por parte suya, profesor. Pasamos a las preguntas que Marita tiene para responder. Bueno, quiero empezar pidiendo disculpas a los profesores que nos han enviado preguntas y que el tiempo se ha agotado, no vamos a estar en posibilidad de responderlas. En los 3 minutos que nos quedan, antes de cerrar, quisiera responder solo algunas de las que ya tengo en mano porque no va a ser posible responder todas. Nos preguntan el profesor Luis Ramírez Negreiros si los concursos que se van a llevar a cabo para los directores y subdirectores son solamente para plazas que están por encargatura. No, profesor. Son plazas que están donde hay directores designados o donde hay directores encargados, ¿no?
Y luego pregunta si va a llevarse a cabo internamente en la IE o se dará a nivel externo hacia otras IE. En principio, efectivamente, usted puede postular no solamente a la dirección en su IE, en su institución educativa, puede usted postular a la dirección o subdirección en cualquier institución educativa del país, siempre y cuando la plaza de esa institución educativa de dirección o subdirección esté en concurso. Porque, como hemos explicado, no todas las plazas van a ser puestas en concurso este año. Habrá el próximo año otro concurso para ir completando las plazas no concursadas. Claudia Ramos nos dice que está en la segunda escala magisterial y cómo se puede acceder a cargos en el área de innovación e investigación. Eso todavía no está definido, Claudia. Todavía tenemos que crear el área de innovación e investigación. Hay muchas decisiones que conlleva la publicación y la promulgación de la ley de reforma magisterial y no todo lo podemos hacer al mismo tiempo. Tenemos que ir progresivamente implementando lo que la ley establece. Y este año no se va a crear todavía esta área. Esperamos que en próximas fechas vamos a ir anunciando cuándo se van a ir creando las nuevas áreas, ¿no? Y termino con una pregunta en relación a qué consistirán las fases de evaluación para la dirección. Para directores habrán dos fases, una primera que es una nacional, donde todos los candidatos, todos los postulantes pasarán por una prueba que tiene características específicas. No quiero anunciarlas todavía, esas van a salir claramente definidas en la directiva. Y luego habrá una segunda fase local, donde los candidatos van a tener que pasar por una prueba, una solución de un caso de gestión, una solución práctica de un caso práctico de gestión institucional que tendrán que resolver, y luego también serán evaluados en función de su trayectoria, tanto su formación, sus méritos como su experiencia. Esas son, digamos, las tres áreas que van a ser evaluadas en todos los postulantes. Bien, con esto yo cierro porque se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. El próximo jueves estaremos nuevamente con ustedes. Quiero anunciarles que en esta primera sesión del ciclo que hemos reabierto de diálogos se han conectado 360 personas del Perú, 4 personas de Estados Unidos y una persona de Colombia, que me imagino que serán profesores peruanos que están interesados también en el proceso de implementación de la ley de reforma magisterial. Y no queremos cerrar esta sesión de hoy, este primer diálogo con ustedes, sin pedirles que identifiquen a los buenos profesores que tienen en su comunidad y los postulen para las palmas magisteriales. Se ha hecho toda una movilización a nivel nacional para que sean las comunidades locales y los propios gobiernos regionales los que postulen a los profesores para los grados de maestro y de educador. Este plazo para presentar candidatos vence el 30 de mayo, es decir, la próxima semana, el próximo jueves más específicamente. Y queremos que en particular las regiones que nunca han presentado candidatos a palmas magisteriales lo hagan. Entonces es un llamado en particular a regiones como Huancavelica, Puno, Junín, Iquitos, que entre otras más que no han presentado candidatos antes a las palmas magisteriales. El tema del próximo diálogo, que se realizará el próximo jueves 30, será el de las evaluaciones, ¿cierto, Manuel? Sí, así es. Las evaluaciones, han venido muchas preguntas sobre las evaluaciones, así que creo que va a ser una sesión bien intensa. Por favor, les pedimos que, como se va a dedicar a las evaluaciones, las preguntas sean específicamente sobre el tema de las evaluaciones. Los 300 y pico, o 300 y más, 363 profesores que se conectaron a este diálogo virtual provenían fundamentalmente el 50% de Lima metropolitana,
pero en segundo lugar han venido de Cusco. Gracias, Cusco, por conectarse y por su interés. En tercer lugar, de Cajamarca, también muchísimas gracias a Cajamarca por el interés en el diálogo, de La Libertad y de Piura, ¿no? Lambayeque, Piura nuevamente, perdón, deben haber sumado las dos regiones de Piura, de Lambayeque, de Junín. Y luego ya una menor participación, mucho menor participación de Ica, Puno, Arequipa, Moquegua, Ancash, Tacna, Ucayali, El Callao y Huánuco. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por su paciencia, por sus preguntas en particular, y hasta el próximo jueves 30 de mayo a las 3 de la tarde.